Bueno, muchas gracias. La idea de empezar una serie de intercambios académicos, como lo hemos venido haciendo ya desde hace algunos meses, pues es obvio compartir muchas de las experiencias que vamos teniendo en el propio desarrollo profesional y la idea de situaciones académicas en nuestros propios lugares, en nuestros propios países. Por ejemplo, le decíamos y platicábamos en circunstancia con Jeffrey respecto de lo que es México. Desde la academia hemos combatido frontalmente en una serie de situaciones que parece ser que son alejadas a ustedes y es más enderezado en nuestro país hacia lo que hoy estamos teniendo bajo un populismo punitivo. Como ustedes lo saben, porque incluso es una de las cuestiones que se publican de manera constante, México, por lo menos de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, tenemos el nada privilegiado sitio de tener 15 ciudades. Entonces, vivimos en México bajo una constante de violencia. Ciudades en las que antes realmente eran sumamente tranquilas, hoy día desafortunadamente tenemos una serie de índices de homicidios dolosos bastante altos, que es lo que nos da estas honrosas posiciones. Tenemos ciudades como lo que es Acapulco, que en el pasado había sido verdaderamente un paraíso turístico. Hoy día ustedes no caminan 500 metros sin encontrar pelotones del ejército cuidando la ciudad. Se transmiten constantemente videos de ejecuciones y realmente tenemos una situación de violencia en escalada constante desde hace ya varios años. Al principio era por la idea del combate con el narcotráfico. En nuestra propia constitución se filtró la idea de Jacobs, se instauró. Yo creo que Jacobs, a pesar de que él dice que tan solo era descriptivo, pues creo que estaba describiendo a México con la idea de las punibilidades adelantadas, del combate anticipado hacia estos delincuentes, regímenes de excepción, porque en México realmente todo lo tenemos. En nuestra constitución se discutió fuertemente esta idea de un sistema acusatorio, de la idea de la oralidad, pero de manera paralela desde la propia academia surgió, y también en un sentido de ir combatiendo esta propia idea, el introducir el régimen de excepción. Hablamos nosotros de una situación de derechos humanos, una idea de derechos humanos que es constante, una idea de derechos humanos sobre convencionalidad. Empezamos a tener nosotros resoluciones de la Corte Interamericana, nuestros jueces empezaron a abrir a ellas. Sin embargo, también se mantuvo un régimen fuerte para poder establecer excepciones. Y en México se sostiene actualmente de que la única forma de poder combatir a esa delincuencia que realmente ha sobrepasado cualquier circunstancia es justamente a través de regímenes de excepción. Y esta idea de régimen de excepción nos llevó a una situación que es inimaginable para otros estados, como es la prisión preventiva oficiosa. De por sí, desde el propio derecho internacional, desde las propias resoluciones de la Corte Interamericana y muchos de los estados que ven a la prisión preventiva como una de las últimas posibilidades de establecerlo como una situación excepcional, para nosotros en México se convirtió o se está convirtiendo prácticamente en la regla. La prisión preventiva oficiosa implica una circunstancia que en el proceso basta que la fiscalía diga prisión preventiva para que el juez bajo ninguna circunstancia de debate la imponga. Este catálogo en nuestra propia constitución, bueno, se estableció un catálogo de una serie de delitos en los cuales no se sujeta a debate la prisión preventiva. Aquí por lo menos, o como sucede en muchos países de Latinoamérica, en el texto se da la posibilidad de debatirlo y solamente si se acredita esta circunstancia de la posibilidad del riesgo en la fuga, la proporcionalidad y otra serie de circunstancias que las propias leyes van articulando, se impone una diferente. Jeffrey constantemente en ese intercambio nos ha dicho que incluso él como juzgador privilegia otras medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. En nosotros o nuestra realidad se convierte en una circunstancia totalmente inimaginable. Nuestros jueces, basta que el delito esté dentro de un catálogo para que en automático imponga la prisión preventiva y no existe un solo argumento que la revierta. Por lo tanto, la prisión preventiva en nuestro país se gestó desde la propia academia, porque hay que decirlo así, la idea del régimen de excepción y del derecho penal del enemigo. Nuestros tribunales poco a poco se han venido consolidando como
escribanos y ejecutores de la Fiscalía. La prisión preventiva se convierte como en un eje rector del combate a la delincuencia. Cuando empezábamos con el sistema penal, que eran menos el número de delitos que teníamos en este catálogo que les digo que está en nuestra Constitución previsto, los jueces se empezaban a atrever y dar en los primeros momentos del sistema penal en que lo teníamos ya implementado, a dar medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. Ordenaban, por ejemplo, la firma periódica, el establecer garantías para que pudiesen comparecer las personas, y si no comparecían perdían esas garantías económicas, la idea de usar brazaletes, de rastreadores electrónicos, de la prisión domiciliaria. Sin embargo, en la visión, en el cómo se veía en la gente, no fue bien visto, porque decían que el sistema no servía y que era una puerta giratoria. Porque si el juez, en el momento que tenga una persona, dice, y esta persona le otorga una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, pues existe entonces impunidad. Y empezaron a hablar de una puerta giratoria. Y es un tanto incluso justificable. Y empezó en la academia también a construirse la idea de una contrarreforma como tal. Porque para la gente, imagínense un ciudadano común que sale a la calle y que al salir a la calle, que le decimos que estamos generalizados en violencia en México, y le pasa lo que por lo menos se vuelve regular, que me asalten y me quiten mis cosas. Llega una persona con una pistola, me amaga, me quita las cosas que yo llevo consigo, mi cartera, mi teléfono celular, que es una situación muy cotidiana, por ejemplo, incluso en la Ciudad de México. Y a mí como persona me consta, porque yo puedo identificar perfectamente a la persona que lo hizo, porque en el espacio de 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos lo tuve de frente, interactué con él y me consta que él es el que me ha robado. El Ministerio Público, que tiene dentro de esta circunstancia la posibilidad, porque regularmente no pasa así, que es la idea de la percepción de la impunidad, detiene la policía a esta persona, a la que robó. Nos dicen, ¿va a proceder usted? Sí, sí procedemos, nos vamos ante el Ministerio Público, llegamos ante el Ministerio Público, y aquí empieza el grave problema, y que es lo que da el populismo punitivo, y que hoy día tiene una gran defensa en nuestro país, y incluso digo desde la propia academia, porque a esta persona que ha sufrido un ataque a su patrimonio, que ha sido violentado por esta persona que roba en la calle, y de la cual yo estoy seguro que fue porque les digo que yo interactué por un tiempo por él, con él. Sin embargo, llego al Ministerio Público, y el Ministerio Público, la primera noticia que me da, de que tiene derechos, y que uno de sus principales derechos es la presunción de inocencia. Entonces yo llego y le digo a la víctima, es que tiene presunción de inocencia, este compadre es inocente hasta que no le demostremos lo contrario. Y es ahí donde empieza el arraigo del punitismo popular, porque esta persona va a decir, ¿inocente? Pues a mí me consta que me robó. Por algo me atreví a denunciarlo, por algo me atreví a llegar aquí a perder horas y horas ante la fiscalía. Y ahora me dicen que tiene derechos y que tiene la presunción de inocencia. Pero bueno, así, bueno, seguimos. El Ministerio Público, le decía que eso es de nuestra fiscalía, se presenta ante un juez. Y ahora ante un juez, el Ministerio Público es incapaz, por ejemplo, de establecer algunas circunstancias de que pueda, en todo caso, el juzgador justificar o tener por justificada la prisión preventiva. Y le dicta una medida cautelar diferente a ella. Entonces esta persona aumenta su nivel de frustración porque dice, a mí me consta que me robó, me han dicho que es inocente y lo han puesto en la calle. Y es ahí donde se ha armado desde la academia la contrarreforma en México. Se dice de que hay un alto índice de percepción de impunidad dado a la idea de las medidas cautelares. Porque los mexicanos, dicen ahora en esta situación populista, estaremos más seguros cuando yo lo vea encerrado. Entonces estamos retornando a la idea de la prisión preventiva como un medio para poder combatir a la delincuencia. Y es pilar la prisión preventiva para la política criminal. Y desde el Ejecutivo hoy día
se ha propuesto en nuestro país utilizarla para que no dejemos salir absolutamente a nadie. Y el día que salgan es por culpa del juez. Porque los jueces no valoran el gran esfuerzo que hacen las fiscalías en detener y procesar a las personas. Y por meras cuestiones, dicen allá en México, legaloides, dejan fuera a todos los delincuentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar a través de este punitismo popular, esta punibilidad que acercamos a las masas, todas las posibilidades de que nadie salga. Y esto, por supuesto, se viene en contravención con las situaciones que platicábamos hace un momento, porque aumenta la posibilidad del error. ¿Cuáles son las primeras circunstancias que tenemos en México para poder aumentar el error? En principio, no existe una sola exigencia probatoria para poder imponer una prisión preventiva. Basta que la Fiscalía diga en la audiencia, está dentro del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, para que la persona se quede detenida. Si esta persona es inocente, pues ni modo, se va a estar los 2 años de prisión, que más o menos dura un proceso en México, tras las rejas. Y usted disculpe, pues ni siquiera nos va a funcionar, porque además los estándares de prueba bajo los cuales se está sentenciando a las personas los han disminuido de tal forma que el Ministerio Público, incluso a veces solo con grados de razonabilidad, a veces ayer tenemos la situación de la vinculación a proceso, lo sujetamos a las personas a proceso, y para las sentencias basta incluso a veces tener sospechas para poderlo establecer las condenas. Apenas hace un año también se presentó una reforma porque nosotros tenemos una figura que en muchos países no tiene, que es la vinculación a proceso. Se decía que bastaba la sospecha para poder sujetar a proceso a una persona. O sea, pues ya casi estamos en la Inquisición de nuestro país, ¿a poco no, compadre? Ya bastan a veces que alguien señale a otra persona para que pueda establecerse esto. Hubo un fuerte debate que incluso los académicos fueron invitados, se discutió en foros. Todos sabíamos que esas discusiones en foros iban a ser estériles, porque una de las promesas de campaña de nuestro presidente había sido justamente evitar la puerta giratoria, y con ello era aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva. Hoy día tenemos que va en aumento el número de delitos que se encuentran ahí, porque de acuerdo a lo que tenemos ahora y de esta idea de excepción, pues no hay que dejarlos salir, sino hay que procesarlos hasta el final y hasta sus últimas consecuencias. Y tenemos, por ejemplo, hoy delitos incluso hasta del orden político, porque se establece en nuestra Constitución, ya aprobado, porque tenemos un procedimiento de reforma nosotros, en el cual, como somos una federación, los estados deben ir votando a favor de la reforma, y se tiene la reforma aprobada como tal cuando la mayoría de nuestras entidades federativas lo aprueban como tal. Y hoy día ya juntaron 20 votos a favor de 20 entidades federativas, en los cuales los delitos ligados a situaciones electorales son graves. Entonces basta que ahora yo le impute un delito electoral a un ciudadano mexicano para que en automático entre a prisión, y que no tenga situaciones de derecho de una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. En automático, por delitos electorales, son prisión preventiva. Homicidios dolosos son prisión preventiva. Dicen ahora, delitos de corrupción. Basta que en las persecuciones políticas yo le impute a alguien peculado, cohecho, una administración irregular, para que se quede en prisión preventiva. Entonces, tenemos ahora que desde la propia academia en México se ha venido configurando, porque es también un encargo que se da desde las cúpulas del poder hoy día y desde la política criminal en nuestro país, para poder aumentar las penas. Incluso ustedes me decían, Jeffrey, que tienen penas como máximas de 50 años de prisión. No, nosotros tenemos penas como mínimo de 50 años de prisión y máximas de las que ustedes quieran. Incluso allá decía un partido político de que cadena perpetua para secuestradores. Y cuando se aprobó dijeron, bueno, no decían pena de muerte, pero como la pena de muerte nuestro Estado ya la expulsó desde hace algunos años,
decían, bueno, cadena perpetua. Y como aumentaron la pena de, por ejemplo, un delito, dice, de 70 años de prisión a 200 años de prisión, decían, esto ya es cadena perpetua. O sea, sí, el partido cumple. Entonces, según en los hechos tenemos cadenas perpetuas porque tenemos condenas a personas que van desde los 70 a los 140, 50, 300, 400 y los que se les ocurran a ustedes de años, porque aparte sumamos las penas. Entonces dicen nuestros partidos políticos, ven, ya como hemos cumplido, tenemos cadenas perpetuas. Entonces, hemos aumentado las penas de tal forma, pues de que sí se convierten en cadenas perpetuas en realidad en los hechos, porque además no tienen un solo beneficio. O sea, hagan lo que hagan, nuestras leyes dicen, jamás vas a alcanzar una preliberación, por más que te comportes, por más de que seas un reinserto, que aparte de lo que tenemos en la Constitución, que dice que las penas tienen que buscar la reinserción, hemos desaparecido totalmente con eso también, con este tipo de penas, porque no hay una sola posibilidad, por más de que haya establecido de que es un gran reinserto a la sociedad, pues jamás lo va a poder lograr por el tipo de pena y aparte porque le hemos quitado cualquier beneficio posible a ello. Y entonces esta idea de los intercambios académicos pues nos sirven pues para que por lo menos no copien el camino que nosotros allá en México hemos ya avanzado, porque lo acabamos de aprobar, a pesar de que hubo una oposición férrea de muchas personas que nos dedicamos tanto en las situaciones prácticas como en las situaciones de la academia, pero a pesar de ello fue aprobado. Y lo lamentable que se tiene una legitimación sobre esta toma de decisiones. Hoy día se calcula en nuestro país del 70% de lo que nuestro presidente está haciendo. Está altamente legitimado esto. Incluso dice que los derechos humanos estorban. Sí, estorban hasta que no soy el procesado, porque ahí sí quiero todos los derechos humanos posibles. Y venimos una disminución. Parecía que entrábamos nosotros ya en una carretera en la cual íbamos hacia la modernidad, hacia la vanguardia jurídica, y en los hechos hoy día tenemos una contrarreforma fuerte desde este populismo punitivo que hoy día presentamos en nuestro país. Y estas experiencias académicas pues también sirven para poder intercambiar estas ideas, el cómo se va gestando en nuestro país, incluso cómo podemos evitarlo en otros, como en el caso de ustedes. Pero les agradezco.